Antes que nada, deseo animaros a seguir el canal de Telegram. Allí sí os llegarán todas las notificaciones del canal. Podréis ver vídeos cortos exclusivos y además estaremos en un espacio de mayor libertad. El acceso a la cuenta de Telegram la tenéis en el primer comentario fijado del vídeo. Ahora sí, comencemos con lo que hoy nos convoca. Joachim Ribbentrop nació el 30 de abril del año 1893 en la localidad de Wesel. Hijo del teniente coronel Richard Ribbentrop y Annelies Henkel, provenía de una familia de clase media. Se educó en Alemania, Suiza, Francia e Inglaterra, siempre en colegios privados. Entre los años 1910 y 1914 trabajó en Canadá como comerciante de vinos. No obstante, primero comenzó una formación como empleado de banco, pero en 1912 trabajó en una empresa ferroviaria del Canadá. En 1913 trabajó como periodista en Nueva York para varios periódicos y en el año 1914 abrió un comercio de importación especializado en vinos alemanes en la ciudad de Ottawa. Tras declararse la Primera Guerra Mundial, volvió a su país, ingresando en el ejército y participando en el frente ruso y en los Balcanes. Ascendió a teniente y fue premiado con la apreciada Cruz de Hierro. Tras la guerra, volvió a sus actividades empresariales, siendo considerado por aquel entonces un hombre apolítico, volcado en sus negocios. Por aquel entonces todavía no albergaba puntos de vista antisionistas. Hablamos de los primeros años de la malograda República de Weimar. En 1925 fue adoptado por una parienta suya de nombre Gertrud von Ribbentrop, cuyo padre, Karl Ribbentrop, había recibido un título aristocrático en 1884, así que desde entonces se apellidaba von Ribbentrop. Por ello, Joachim Ribbentrop empezó entonces a utilizar en su propio apellido la partícula nobiliaria von, aunque no le correspondía por nacimiento. En 1920 se casó con una mujer llamada Anna Henkel, de nombre completo Annelies Elisabeth Henkel, hija de un fabricante de vino espumoso con la que tuvo 5 hijos, continuando sus actividades como empresario especializado en el comercio internacional. En el año 1932, Joachim Ribbentrop conoció a Adolf Hitler, y el 1 de mayo de ese mismo año se afilió al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Amigo de Franz von Papen, trabó cierta amistad con Hitler, convirtiéndose desde entonces en un nacionalsocialista convencido y en un sincero admirador del futuro Führer. Ribbentrop utilizó sus conexiones sociales en el invierno de 1932-1933 para mediar en los contactos entre ciertas personalidades influyentes de Berlín y Adolf Hitler. Estos importantes contactos de Ribbentrop consiguieron esquivar las conspiraciones que ciertas élites de la República de Weimar maquinaban para impedir que Hitler fuera nombrado canciller, a pesar de que el Partido Nacionalsocialista había ganado limpiamente las 2 elecciones del año 1932, y facilitaron decisivamente que los nacionalsocialistas llegaran al poder el 30 de enero de 1933. Su primera actividad diplomática fue en 1933, en una visita al Reino Unido, donde se entrevistó con el primer ministro Ramsay MacDonald. En 1934 crea un despacho diplomático paralelo al Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por Konstantin von Neurath, nombrado por Hitler para tareas secundarias relacionadas con la Comisión del Desarme alemán. Viajó por París, Londres y Roma. Ribbentrop ganaba tiempo en las conversaciones con los aliados respecto al desarme, asegurando la sinceridad del régimen alemán en buscar un tratado. En el año 1935 fue nombrado embajador plenipotenciario, negociando el acuerdo naval con Gran Bretaña y el pacto anticomintern de 1936, sobre los que el ministro Neurath estaba convencido que fracasaría. El éxito de todas estas gestiones diplomáticas le granjeó las simpatías de Hitler, afianzando su poder. El giro en política internacional supuso el alejamiento alemán de China y el acercamiento a Japón, así como una notable influencia entre la clase dirigente inglesa, a la que invitaba a visitar Alemania y a conocer a Adolf Hitler. En el año 1936 es nombrado embajador de Gran Bretaña con la misión exclusiva de obtener una alianza anglo-germana, pero la diplomacia británica receló siempre de Ribbentrop y los intentos de Hitler de establecer una alianza anglo-alemana fracasaron. Sin duda, en el Reino Unido había poderes que no deseaban tales acuerdos. El 4 de febrero de 1938 es nombrado Reichsaußenminister, ministro de Asuntos Exteriores del Reich. Una de sus primeras acciones como ministro de Exteriores fue sustituir a buena parte de los diplomáticos y personal del Ministerio de Exteriores del Reich por gente de su confianza que había trabajado en su despacho paralelo cuando Neurath era ministro.
En el contexto de la crisis de los Sudetes, Ribbentrop tuvo un importante papel para negociar con los enviados británicos y franceses la incorporación de los Sudetes al resto de Alemania y la desmembración del artificial Estado de Checoslovaquia, una criatura de los vencedores de la Gran Guerra, culminando su obra en los acuerdos de Múnich tras septiembre del 38. 2 meses después participó en el primer arbitraje de Viena para entregar territorio checoslovaco a Hungría. Firmó con la Unión Soviética el pacto Ribbentrop-Molotov. Ese pacto debería haber servido para parar los pies a ingleses y franceses para cuando Alemania resolviese los gravísimos problemas con la República de Polonia por medio de la fuerza de las armas. No fue así. Pese a ello, el acuerdo evitó a Alemania un segundo frente. Ribbentrop consideró este acuerdo su mejor obra diplomática. No obstante, un traspié para Ribbentrop ocurrió cuando, después del ataque alemán contra Polonia el 1 de septiembre de 1939, la Italia fascista declaró su no beligerancia, hecho del cual Ribbentrop acusó a Galeazzo Ciano, el ministro italiano de Asuntos Exteriores y yerno de Benito Mussolini. Como Reichsaußenminister, Ribbentrop participó también en el segundo arbitraje de Viena del 30 de agosto de 1940, por el cual la presión del Tercer Reich forzó a Rumanía a la entrega de territorios a Hungría. Inmediatamente después, el 27 de septiembre del mismo año, fue el artífice de la alianza entre Italia, Alemania y Japón para formar el pacto entre las potencias del eje. Los espías soviéticos ya habían informado a Molotov de que el acuerdo con Japón implicaba en realidad un pacto secreto contra la URSS que sería después confirmado por la Operación Barbarroja. Rusófilo y furibundamente antibritánico, a pesar de ser un ferviente nacionalsocialista y anticomunista, Ribbentrop consideraba, en contraste con Hitler, al Imperio Británico y a los Estados Unidos de América como las principales amenazas para Alemania y deseaba entablar una gran alianza germano-soviética para someter a los ingleses y los estadounidenses, por lo que se opuso a la guerra contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y a partir del inicio de la Operación Barbarroja, Ribbentrop fue perdiendo rápidamente protagonismo e influencia en el gobierno de Hitler. La entrada de los Estados Unidos de América en la contienda, en diciembre de 1941, aumentó el aislamiento diplomático del Tercer Reich en el continente americano. En la última fase de la guerra y cuando la derrota se avecinaba, Ribbentrop trató vanamente de influir para llegar a un cese de hostilidades y una paz separada con la Unión Soviética. Inclusive cuando en febrero de 1945 el jefe máximo de las SS, Heinrich Himmler, inició gestiones ante el conde sueco Folke Bernadotte para una paz separada de Alemania con los aliados occidentales. Ribbentrop ni siquiera fue informado. Ribbentrop acudió a la celebración del último cumpleaños del Führer en Berlín el 20 de abril de 1945. Pero Hitler rehusó concederle una entrevista, pues no veía razón alguna para ella. Así que Ribbentrop abandonó Berlín poco después y marchó a Hamburgo. La noche del 14 de junio de 1945 fue arrestado en Hamburgo por agentes de espionaje del ejército británico, mientras estaba escondido en una pensión. Ribbentrop fue uno de los dirigentes alemanes que fueron llevados al Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, donde fue acusado por los cargos de crímenes de guerra, crímenes contra la paz y genocidio. Joachim Ribbentrop fue el primer jerarca nacionalsocialista en ser ejecutado en la horca la madrugada del 16 de octubre de 1946. El jurista y colaborador asiduo del canal de YouTube, Aquí la Voz de Europa, Joaquín Septentrionis, da voz en este trabajo a la declaración final del diplomático alemán. Dicha declaración es todo un documento en el que queda constancia de la visión y voluntad del líder nacionalsocialista. Os dejo, pues, con Joaquín. A continuación voy a hacer una lectura de las palabras que pronunció Joachim von Ribbentrop, el que fuera embajador del Tercer Reich en Londres y posteriormente ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, ante el Tribunal de Nuremberg en el año 1946, cuando allí fue juzgado y posteriormente ejecutado por ahorcamiento al ser declarado culpable de crímenes contra la paz, de crímenes de guerra, de conspiración de crímenes contra la paz y asimismo de genocidio. Von Ribbentrop es una figura bastante desconocida y que muchas veces ha sido objeto de tergiversaciones e incluso ridiculizado por motivos que ahora no vienen al caso. Aquí simplemente trataremos de dar una versión fría y objetiva de los hechos tal y como se produjeron durante su ejercicio del derecho a la última palabra, una vez que el juicio
de Nuremberg culminó. Por lo tanto, esto que se va a pronunciar acto seguido no son sino las palabras literales del ministro de Exteriores del Tercer Reich. Este proceso debería ser conducido en aras a la investigación acerca de la verdad histórica. Desde el punto de vista de la política exterior alemana, solo puedo decir que este proceso pasará a la historia como un modelo de cómo, invocándose conceptos jurídicos hasta ahora desconocidos y apelando a la justicia, entre comillas, pueden tocarse tangencialmente problemas cardinales de los 25 años más difíciles de la historia de la humanidad. Si las raíces de nuestro mal se encuentran en Versalles, tal y como efectivamente sucede, en verdad ha sido útil para el tribunal evitar efectuar un análisis de un tratado sobre el que ya personas razonables y también los autores del mismo habían designado como la fuente de males futuros, y que por mor de los fracasos provocados por este, ya entonces predijeron qué errores del mismo provocarían el estallido de una nueva guerra mundial. He dedicado más de 20 años de mi vida a la supresión de este mal, con el singular resultado de que hombres de Estado extranjeros que entonces eran conscientes de ello, hoy escriben en sus declaraciones bajo juramento que en aquel entonces no habían creído lo que yo decía. Tuvieron que escribir también que no lo hubieran podido creer en aras a la salvaguarda de los intereses de sus respectivos países. Se me hace responsable de la dirección de la política exterior alemana que otro decidía. En cualquier caso, sé tanto sobre ella como para asegurar que jamás tuvo por objeto planes de dominio mundial, sino la eliminación de las consecuencias de Versalles y la solución de la cuestión relativa al sustento del pueblo alemán. Si yo niego haber planeado y preparado al frente de la política exterior alemana una guerra de agresión, no es una excusa. Esta verdad será demostrada por el siguiente hecho: la fuerza de la que hicimos gala en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, pese a lo débiles que éramos al comienzo de la guerra. La historia nos creerá si digo que habríamos preparado una guerra de agresión inigualablemente mejor, siempre y cuando lo hubiéramos proyectado realmente. Nuestra intención real era la de satisfacer nuestras más elementales condiciones de existencia, del mismo modo que Inglaterra había satisfecho sus intereses sometiendo una quinta parte del mundo, Estados Unidos a un continente entero, o Rusia imponiendo su hegemonía sobre la mayor masa continental terrestre. La única diferencia entre la política de estos países y la nuestra residía en que nosotros solicitamos la devolución de partes de nuestro país de las que se nos había despojado contra todo derecho, como Danzig o el Corredor, mientras que esas potencias están acostumbradas a pensar exclusivamente a escala continental. Antes de la aprobación del estatuto de este tribunal, las potencias signatarias del Tratado de Londres debían de tener un punto de vista acerca del derecho internacional y la política diferente al que tienen hoy. Cuando fui a Moscú en 1939 a ver al mariscal Stalin, no me habló acerca de las posibilidades de un arreglo pacífico del conflicto germano-polaco en el marco del pacto Briand-Kellogg, sino que dio a entender que si se quedaba con la mitad de Polonia, los países bálticos, a excepción de Lituania y el puerto de Libau, yo podía volar de regreso a Alemania con el acuerdo firmado. Es evidente que la estrategia de guerra no fue la de un crimen internacional contra la paz. En caso contrario, Stalin no me habría podido declarar en un telegrama tras la conclusión de la campaña polaca, y cito textualmente: la amistad entre Alemania y la Unión Soviética se fundamenta en la sangre común derramada con perspectivas de convertirse en duradera y firme. Querría subrayar y destacar esto aquí. Yo también he deseado ardientemente esta amistad. El mismo problema fundamental sigue existiendo hoy para Europa y para el mundo. ¿Dominará Asia a Europa o las potencias occidentales serán capaces de contener o incluso de hacer retroceder el influjo soviético a orillas del Elba, en la costa adriática o en los Dardanelos? En otras palabras, ¿se encuentran hoy en la práctica Gran Bretaña y los Estados Unidos ante el mismo dilema en el que se vio inmersa Alemania en la época durante la que estuve al frente de las negociaciones con Rusia? Espero de todo corazón para mi país que estas negociaciones actuales resulten más exitosas. Lo que se ha demostrado a lo largo de este proceso acerca de la, entre comillas, criminal política exterior alemana, es que de los más de 300 documentos aportados por la defensa, 150 han sido rechazados sin una razón sólida,
que los archivos de la contraparte, así los archivos alemanes, fueron inaccesibles para la defensa, y que la insinuación amistosa, entre comillas, que Churchill hizo ante mí de que una Alemania demasiado fuerte sería aniquilada, ha sido declarada irrelevante en este foro a la hora de enjuiciar los motivos de la política exterior alemana. Una revolución no se comprende mejor si se considera bajo el punto de vista de ser una conspiración. El destino me ha convertido en uno de los exponentes de esta revolución, la nacionalsocialista. Lamento profundamente haber tenido conocimiento aquí de horribles crímenes que ensucian a esta revolución, pero no puedo medir el alcance de estos crímenes conforme a unos criterios morales puritanos, y menos aún después de haber visto como la otra parte, pese a haber obtenido una victoria total, ni pudo ni quiso evitar la comisión de crímenes de la mayor dimensión. Puede uno aferrarse a la teoría de la conspiración, si así lo desea, pero para el observador crítico es esta una solución ad hoc. Quien haya desempeñado un puesto de responsabilidad en el Tercer Reich sabe que tal solución representa una mentira histórica, y el padre del estatuto de este tribunal demuestra con su creación de qué ambiente procede su ideología. Yo podría afirmar igualmente que las potencias signatarias de este estatuto han llevado a cabo una conspiración para aplastar las necesidades más elementales de un pueblo altamente desarrollado, eficiente y valeroso. Si miro retrospectivamente a mis acciones e intenciones, solo puedo finalizar mi alegato diciendo que me siento culpable ante mi pueblo y no ante este tribunal de que mis deseos a cargo de la política exterior no hayan obtenido éxito.